quiero invitarles a que nos unamos en la lectura de la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Hechos capítulo 2, tiene un poco de eco, escucho yo el micrófono. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, bastantes conocidos, muy leídos, en algunas iglesias muy practicados, y qué alegre que nosotros estamos en esta dinámica de integrarnos para responder a lo que sucedía en la iglesia primitiva. Hechos 2, 43 al 47. Esta mañana, pues desde muy temprano, hemos estado en movimiento ya, algunos ministerios están integrándose y vemos con agrado lo que ha hecho el Grano de Amor, hermanos, de verdad, 55 visitas, pero es que mire, cada visita ha ido una canasta, ¿verdad? Una canasta de víveres con cosas básicas de comer, pero hermanos, cuando uno está en necesidad, que lo que le lleven es valioso, pero no solamente eso, sino el acto de trabajar para poder levantar esas canastas de amor. Entonces ha sido muy valioso lo que han hecho los hermanos y sigamos apoyándoles, ¿verdad? La manera como podemos apoyar es, cuéntenle a sus vecinos, a sus amigos, que aquí transformamos la ropa que ellos ya no usan en víveres. Usted puede ser el canal para que la traigan. Ya yo les he dicho a ellos, hay que hacer un anuncio para que la comunidad sepa que nosotros recogemos la ropa usada en buen estado y la transformamos en víveres. Entonces ya algunos vecinos han comenzado a traernos, algunos vecinos que no están dentro de la congregación. Esa es una buena idea y felicitamos a los hermanos que han hecho ese tremendo esfuerzo durante 18 baratíos, ¿verdad? Se echaron este año y tienen todavía por ahí para hacerlo. Bueno, estamos hablando, hermanos, de que hay otros proyectos que vienen en camino. Esta semana nos reunimos con el grupo del equipo que va a dirigir ya la Academia de Corte y Confección. No sabemos cómo se va, todavía falta un nombre, vamos a agregarle, pero yo quiero animarme a que ya estén pensando. Si conocen personas en su comunidad que les gustaría, ya en febrero se empieza el proyecto para comenzar a proyectarnos hacia los de afuera, tratar de ganar a unos que no han sido conectados con la congregación. Muy bien, Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese que este pasaje resume lo que debe estar sucediendo en la vida de una congregación. No puede suceder esto en la vida de una congregación si no comienza a suceder en su vida. Entonces, recuerde que esta iglesia, hermanos, usted y yo, somos las personas que estamos acá. Entonces, que quizá esta es la expresión más fuerte, más condensada que nosotros conocemos desde el inicio del Nuevo Testamento de lo que hace una iglesia. La iglesia sí, hermanos, se reúne para adorar al Señor, pero la iglesia está conectando con los no creyentes para atraerlos al Señor, lo que dice el versículo 47. Cada día el Señor añadía
los que habían de ser salvos. Y entonces, cuando estamos pensando en el tema del propósito de la iglesia, aquí se cumple en plenitud. Hablamos el domingo pasado que hay tres cosas importantes que tenemos que saber de Hechos 2. En primer lugar, en Hechos 2, Jesús cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por medio de su Espíritu. El templo del Espíritu somos nosotros. La segunda cosa, y aquí lo que dice, recuerda, ¿verdad? Vino como un soplo, como un viento. Recuerdan Génesis 1:1, dice, y sopló Dios, hizo a Adán y Eva del polvo de la tierra, y lo formó, y luego sopló en él, y fue él un alma viviente. El soplo de Dios da vida, el soplo de Dios levanta al caído, el soplo de Dios renueva la vida. Y eso es lo que tenemos, la necesidad de la iglesia, es que el Espíritu de Dios sople sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Pero la otra cosa que hablábamos el domingo pasado, es que el Señor dice que llenó a cada persona del Espíritu, llenó sus vidas del poder del Espíritu. El poder purificador, el poder renovador y el poder impulsor del Espíritu en nosotros. Y la tercera cosa es que todos pudieron hablar las maravillas del Señor. El poder del Espíritu nos da una capacidad para poder hablar las maravillas del Señor. Dios nos da vida, Dios comienza un proceso purificador y Dios nos envía a que nosotros seamos los mejores comunicadores. Cuando la iglesia, entonces, el creyente es lleno del Espíritu de Dios, es precisamente eso, hermanos, es que Dios invade la vida de tal manera que todo lo que no es en armonía con Él va a comenzar a tener choque con la presencia de Dios, y usted va a comenzar a darse cuenta de lo que tiene que sacar, de lo que tiene que modificar, de lo que tiene que renovar para poder actuar. Así que yo quiero que pensemos basados en eso. ¿Qué hace una iglesia llena del Espíritu? ¿Qué hace un creyente lleno del Espíritu? En primer lugar, hay un impacto en la comunidad. Un impacto, hermano. Mire el versículo 43, dice: sobrevino temor a todas las personas. ¿Por qué? Porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí encontramos que el impacto del poder del Espíritu en su vida es que usted comienza a intervenir sobrenaturalmente en los ambientes naturales. La iglesia es llamada, hermanos, a usar el poder sobrenatural de Dios para intervenir en los ambientes naturales. Estamos hablando de la familia, del negocio, de los amigos, del colegio, de la universidad, de la educación de los hijos. Comienza a impactar, se comienza a ver el cambio, es la idea. Comenzamos a darnos cuenta que algo sobrenatural está afectando las relaciones naturales que nosotros tenemos. Y lo que pasó acá es que la gente que no estaba dentro de la iglesia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la vida de estas personas. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque la vida llena del Espíritu de Dios va a actuar sobrenaturalmente el poder de Dios en nosotros e intervendrá en las situaciones naturales. ¿Qué estamos hablando? Maravillas es igual que las que Juan utiliza, como dice, señales, ¿verdad? La señal, hermano, no era solamente un milagro, sino la señal era la evidencia de que Dios estaba actuando en Cristo, que Dios se había hecho presente en Jesús. Esas son las señales de las que habla Juan el Bautista. El Señor, y luego otra vez repite en el versículo 47, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Vea el impacto que tiene. La gente comenzó a tener miedo, pero temor, bien dice. Básicamente el temor aquí es, la gente comenzó a preguntarse y a decirse, no, algo está pasando en la vida de estas personas. Ese temor es un temor reverente, es un temor de admiración que está ocurriendo en la vida de estas personas. Y entonces es cuando dice, creo que debemos escuchar, creo que debemos recibirlos, creo que
sí es importante saber apoyar lo que están haciendo. Y muchos de esos abrían sus oídos, abrían sus ojos, y el Señor los convencía y los agregaba. Hermanos, el impacto de mi vida debe estar reflejando el poder de Dios sobrenatural. Miren lo que dice Éxodo 11:3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Sí, hermanos, tiene que estar pasando eso. Si no, algo está sucediendo que nosotros no estamos transmitiendo naturalmente lo que la gracia de Dios ya ha derramado en nuestros corazones. Entonces esto nos llama a la reflexión personal. Yo tengo que pedirle a Dios, yo tengo que transpirar tu gracia, Señor. ¿Cómo puedo hacerlo? Lléname de tu fuerza, enséñame cómo hacerlo, Señor. Ya, esa es una parte. Mire lo que dice Génesis 26, hablando de Isaac, 26-27. ¿Por qué venís a mí?, dijo Isaac a los de Abimelec. Los de Abimelec lo habían expulsado de su tierra, porque miraron que Isaac progresaba más que ellos, que sus tierras producían más, que su ganado crecía más, y entonces lo expulsaron y dijeron, andate, porque nosotros vemos que vos estás posesionándote de todo lo que nos es propio, y lo expulsaron. Pero después fueron a buscarlo para hacer un pacto y le dijeron, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto, vea usted, ojos naturales, hemos visto que Jehová, el poder sobrenatural, está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, porque para que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Vea usted, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Quiere decir que la gente se dio cuenta. El poder del Espíritu, hermanos. El poder del Espíritu en nosotros. El poder del Espíritu de Dios. Dios tiene que llenar nuestras vidas. Hermanos, esto es lo que tenemos que pedir, esto es lo que la gente necesita. Que Dios les visite, que llene de su vida, de su espíritu, y que les transforme y les cambie la vida. Nosotros no podemos cambiar la vida de nadie, pero el poder del Espíritu sí puede hacerlo, porque es el poder sobrenatural de Dios interviniendo en los eventos naturales de la vida de las personas. El impacto de la comunidad fue tremendo, y ese es el impacto que tenemos que tener. ¿Y cómo lo estamos pensando hacer? Bueno, hermanos, queremos utilizar esta idea de los proyectos de servicio, hacer actividades que nos permitan conectar con los no creyentes. La idea de los ministerios no es solo trabajar con los miembros de la congregación, también con ellos, pero básicamente queremos trabajar con los miembros de la congregación, edificando el cuerpo de Cristo, pero conectando con los no creyentes. El segundo momento, digamos, el segundo impacto que yo veo, el del poder del Espíritu. El poder llenando, el soplo de Dios soplando sobre tu vida. El soplo de Dios es, cuando creemos en Jesús, es Dios, hermanos, el soplo divino entró en nuestras vidas y comienza a recrearnos y comienza a darnos la vida. Somos seres vivientes, pero también el poder purificador y el poder sobrenatural para testificar. El otro aspecto que podemos ver acá es el impacto dentro de la iglesia. El poder del Espíritu no vino solo para trabajar con los no creyentes, sino que vino también para establecer en la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Dice que estaban unidos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto yo estaba pensando en el impacto que tiene el amor y la gracia de Jesús. Cuando nosotros no nos vemos, recuerden ustedes que ahí habían llegado una cantidad de personas. Bueno, había en extranjeros, partos, medos, elamitas, romanos, cretenses, árabes, 16 nacionalidades habían ahí.
Y entonces el poder del Espíritu los une en un solo concepto, en un solo propósito, en un solo deseo. Es adorar a Dios, venerar al Señor. Y se unieron de tal manera que estaban juntos. Esto quiere decir, hermanos, que la iglesia también funciona fuertemente cuando está unida y cuando está junta. Cuando usted viene y se congrega, tenían en común todas las cosas. El amor de Dios hizo que se dejara de ver que todos los convencionalismos que el mundo nos ofrece, hermanos, ¿verdad? Por apellidos, por familias, por educación, aquí somos hermanos, es la idea. Y todos somos miembros los unos de los otros. Se veían unos a otros como hermanos. Los que tenían más compartían con los que no tenían. Y los que no tenían también tenían la humildad de recibir la bendición que Dios les daba. Y todos tenían lo necesario. Bueno, la iglesia no puede suplir todas las necesidades de la gente, pero la iglesia sí está llamada a intervenir en las necesidades de las personas. Y a veces lo que la iglesia hace es poco, pero como Dios usa lo poco de nosotros para hacer las cosas mayores, entonces es un punto de partida en el que nosotros tenemos. La iglesia tiene que cambiar, hermanos. Tenemos que cambiar la manera de vernos entre nosotros, la manera de apoyarnos, la manera de ministrar. Y eso es, por ejemplo, lo que estábamos hablando cuando se habla de un ministerio. Hoy estábamos reunidos con el ministerio de la escuela dominical y yo les hablaba de 5 razones por las cuales es importante que las personas estén en ese ministerio. Número 1, los niños son nuestros hermanos, son nuestra familia, somos parte de la misma familia. Los niños son la tierra más fértil. Todo lo que siembra en un niño prospera, hermanos, porque es tierra fértil. El niño es el mejor conector que podemos usar nosotros para conectar con los no creyentes. Los niños hacen amigos donde quiera que se encuentren. Y también dice la Biblia que los niños pueden enseñarnos mucho a nosotros. Dice Jesús, tomó a un niño y lo puso enfrente del cielo. Si ustedes no son como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y por último yo hablaba de la siguiente verdad, que era, dejen que los niños entren al reino de los cielos. No se los impidan. Así que, hermano mío, donde usted está, impacta la vida de la iglesia. Necesitamos entender eso. Todos debemos trabajar en esa dirección. El impacto dentro de la iglesia fue la unión en la misión, la unión también en el concepto de verse entre unos y otros, la unión en un propósito de adorar y exaltar el nombre del Señor. Pero también el impacto que nosotros encontramos del poder del Espíritu es que afectó la vida personal de la gente. Como nosotros los pastores hablamos, la iglesia, hermanos, la iglesia debe ser, quizá si la iglesia es impactada, pero usted no es impactado, la idea es que Dios tiene que impactar nuestras vidas, ¿verdad? La iglesia debe ser impactada. ¿En qué sentido, hermanos? La iglesia es como una ciudad de refugio, en el sentido de que la gente viene aquí con necesidades de toda clase. Todas las necesidades que se dan allá afuera en la sociedad vienen a la iglesia. Aquí tenemos personas necesitadas de provisión. Aquí tenemos hermanos que están luchando con enfermedades. Aquí tenemos hermanos que tienen problemas serios de salud. Tenemos hermanos muy necesitados de educación. Tenemos hermanos con serios problemas que están allá afuera también. Vienen a la iglesia. Pero este es el lugar de refugio, la casa de refugio. En Josué 20, si usted lee, uno encuentra ese mandamiento, dice, apartará ciudades de refugio. Josué 20 dice, 21, habló Jehová a Josué y dijo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere en alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones a oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite entre ellos.
el vengador de la sangre, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Mientras estaba en la ciudad de refugio, nadie lo podía tocar. Qué imagen más preciosa de lo que debería ser la iglesia. Sí, hermanos, la iglesia es un hospital, pero es un hospital de personas en recuperación. Se le aclara, es un hospital, pero aquí la gente se está recuperando. En un momento la iglesia también puede ser un lugar donde la gente encuentra apoyo y encuentra ayuda de bienes. Pero óigame, hermano, no es para que la iglesia lo siga manteniendo hasta toda la vida. Este es un proceso de recuperación, pero la iglesia está lista para intervenir en la primera etapa de lucha, hasta que le ayudamos a la gente a convertirse, a entrar en esa dinámica del reino, donde todos somos útiles para la gloria de su nombre. Bueno, la iglesia es una casa de refugio. No esperemos que aquí vengan las mejores personas, en el sentido de que no son pecadores, que no han fallado, que no han hecho cosas equivocadas. Hermanos, la iglesia es eso. Es la entrada de toda esa gente que espera cambiar, que tiene un deseo de ser diferente, pero no encuentra el camino. Y la iglesia aquí recibe el poder, aquí recibe la inducción, aquí recibe el empoderamiento para transformar allá afuera. Pero no se puede seguir siendo mafioso estando en la iglesia. La Biblia dice, si alguno entre vosotros, dice, no les digo, hermanos, que no se junten con los adúlteros, con los fornicarios, con los ateos, con toda esa clase más. No les digo, no se junten con aquellos que diciendo que son del Señor, son borrachos, son ateos, son fornicarios. Debe llegar el momento, hermanos, en que también la iglesia dice, no, mira, lo que vos estás pretendiendo no es la iglesia. Aquí no es un refugio de ladrones, de otra clase de personas. Este es un lugar para recuperarse. Amén. La iglesia, usted y yo, somos ese proceso de recuperación. Ya voy avanzando, hermanos, y casi terminando en mi presentación. El impacto dentro de nosotros. Pero fíjese que no solo era una casa de refugio, sino que impactó en el sentido de cómo la gente comenzó a ver lo que tenía. Lo que tenemos. ¿Qué tiene usted, hermano? Yo tengo un problema. Dice, bueno, venga a la iglesia, tiene que verlo desde la perspectiva del reino. Tengo una necesidad económica. Bueno, venga y comienza a verlo desde la perspectiva del reino. Algunos dicen, yo tengo propiedades y tengo suficiente. Tengo para mí y tengo otras propiedades. Véalo desde la perspectiva del reino. Bueno, algo pasó aquí en esta congregación, en esta gente, que de alguna manera, todos comenzaron a ver qué podían compartir. Unos solo tenían necesidad, la compartieron. Otros tenían cómo suplirla, lo hicieron. Y lo que nos dice es que todos tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que la iglesia estaba siendo sostenida también en las diferentes necesidades. No dice aquí que andaban dando diezmo ni ofrendas, sino que dice que daban todo, hermanos. Es exagerado eso. Como ellos, algunas personas, pues, yo creo que estas personas o tenían el don de la generosidad o tenían alguna sensibilidad que decían, no, yo tengo y voy a poner esta propiedad, úsenla para suplir esas necesidades. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué tiene que pasar para que usted cambie su mentalidad de los bienes? Tiene que haber un milagro. ¿Verdad que sí? Cuando nos tocan la bolsa. Tiene que haber un cambio. Y solo Dios hace el cambio sobrenatural. La iglesia se sostiene con diezmos, con ofrendas y promesas de fe. Y nosotros le enseñamos a todos los creyentes que ese es el modelo en que nosotros vamos a sostener a la iglesia. No le obligamos a nadie, ni le condicionamos para que lo haga.
¿verdad? Pero sí le enseñamos que esa es parte de la responsabilidad de cada creyente. Si usted no lo hace, es cosa entre usted y Dios. Dios lo va a tratar a usted entre él y Dios. No vamos a tener nosotros represalias. Pero lo que yo veo es que cuando nosotros comenzamos a ver la iglesia como nuestra, cuando este es el lugar común donde nos vemos unos a otros y nos responsabilizamos unos por otros, también vemos la necesidad de aportar. Aportar para las necesidades. Y cuando la iglesia, o sea, el individuo que viene a esta iglesia, da ese paso de verse como responsable de aportar para proveer para la comunidad en la que se está adorando y se está edificando, es un paso de compromiso nuevo. Para mí es un paso, como pastor lo veo como un paso de compromiso. La verdad, hermanos, es que cómo lo hagamos. Algunos dicen, no, pastor, es que la Biblia dice que en el Antiguo Testamento no debemos diezmar. Pues no diezme, pero ofrende y ofrece generosamente. Pásese del 10%. Cero bolas, hermanos. La verdad es que hágalo generosamente como ha prosperado, dice la palabra. Entonces, la gente comienza a encontrarse excusas. Pero también, hermanos, tenemos que saber que yo no como pollo campero y pago en McDonald's. ¿Verdad? Pero algunos hermanos eso es lo que hacen, comen aquí y pagan allá. Ahora dice, pues es el reino, hermanos. Pero mire, dice alguno, que si alguno no es responsable con los de su casa, es peor que un incrédulo. La idea es que uno tiene que comenzar aquí para poder terminar allá. Porque eso es lo que nos ha dicho el Señor. Bueno, yo no les voy a decir a ustedes cómo hacerlo, pero deben hacerlo. Deben encontrar una manera, hermanos, en que ustedes vean que esto se requiere de recursos humanos, económicos y de capacidades. Entonces usted tiene que poner al servicio del Señor todas sus capacidades para que Él las utilice. Y Dios va conectando a la gente que la iglesia necesita. Los primeros discípulos, hermanos, eran pescadores y eran personas muy capaces, pero ya después de 3 años de haber dejado la pesca y de haber dejado sus actividades, volver al negocio y todo eso. Recuerda que después de que Jesús muere, Pedro dice, yo voy a ir a pescar, Juan 21, 20, vamos contigo, y se van 6 detrás de él. No pescaron nada. Entonces Dios tiene que integrar a la iglesia personas que pueden suplir las necesidades. Bueno, de repente que por eso lo está trayendo el Señor a usted, que aquí hace falta lo que usted tiene. Cual sea su sistema, es un nivel de compromiso o de muestra de falta de compromiso. Necesitamos responsabilizarnos por el ministerio de esta congregación. Y entonces tenemos que decidir cómo lo vamos a hacer. Queremos, hermanos, que entiendan que nosotros hablamos de las misiones, sostenemos los misioneros, pero nosotros no sacamos del diezmo para darle a los misioneros, sino diezmamos a la iglesia y tenemos una promesa de fe que se llama promesa de fe, por la cual oramos hasta que Dios nos la provea para sostener a los misioneros. Bueno, eso es muy importante que usted lo vaya entendiendo y lo vaya comprendiendo. ¿Por qué? Porque no queremos que usted agarre sus diezmos para enviarlo a las misiones. Porque aquí tenemos un presupuesto aproximadamente de 56,000 quetzales mensuales. Ese es el presupuesto de la iglesia. Ustedes miren, poco se hace, hermanos, pero en realidad se gasta mucha plata distribuida en diferentes cosas, incluyendo el sostenimiento de los obreros. Bueno, lo que quiero decir es, queremos dar gracias al Señor porque el año pasado cerramos, ¿verdad? Cerramos ya, estamos en año nuevo y creemos que las cosas van a mejorar. Y queremos mejorar, hermanos. Yo en mi promesa de fe, tengo la promesa desde hace 3 años de que cada año, en vez de bajarla, le aumento. Yo quiero le aumentar porque yo le he dicho al Señor, yo quiero que tu reino avance, Señor. Yo no quiero ir para atrás. Así que yo si tengo que hacer cambio en la cantidad, voy a aumentar. Esa es mi decisión. Eso me ha costado muchísimo mantenerlo, pero Dios me ha provisto para hacerlo. Quiero animarles,
prueben al Señor en esa manera. ¿Por qué? Porque esa es la manera como Dios va a usar para que los recursos en la iglesia no pasen. Usted tiene que tener un compromiso con esta congregación también y el ministerio de esta iglesia. Eso es lo que miramos aquí. La gente decía, los apóstoles se paraban y decían, hermanos, tenemos mucha necesidad y no tenemos para suplir hoy. De pronto comenzó ese movimiento, ¿verdad? Dijo, hermanos, yo tengo algo extra que puedo dar. O en el caso de Bernabé, dice en capítulo 4 que él agarró, dijo, yo tengo una propiedad, yo la quiero dar toda a la iglesia. Y la dio toda a la iglesia. Pues sí, hay gente aquí con el don de la generosidad. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Compromiso con el sostenimiento. Pero hay otra cosa con el compromiso personal. Vea usted, aquí hay 3 maneras en que las personas muestran que tienen seriamente un compromiso de crecer con el Señor. En primer lugar, ellos tenían el compromiso con las actividades grupales, ¿verdad? Dice, cada día en el templo. Pues no quiere decir cada día porque no se reunía. Sí había gente en el templo cada día, pero al templo por lo menos se asistía una vez por semana. Cada día en el templo, perseveraban cada uno en el templo. Pero también dice, pero también perseveraban en las casas. Estas son actividades corporativas, ¿verdad? Voy a leerlo mejor. Y perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sí, hermano, si usted no aprende a leer la palabra, no aprende a alimentarse, usted tiene una responsabilidad personal de crecer en el Señor. Tiene que encontrar la manera en cómo alimentar su vida. Entonces, bueno, excelente, hermano. Hágalo y sígalo haciendo y fortalézcalo. Pero también hay otra parte. Hay actividades aquí grupales que nosotros estamos haciendo, esfuerzos que la iglesia hace en grupos. Y tenemos que apoyarnos. Apoyar esto. ¿Por qué? Esto lo que queremos es abrir canales para que las personas entren. La iglesia es fortalecida cuando los individuos personalmente se fortalecen. Una familia es fuerte por sus miembros, hermanos. Por papá, mamá, por sus hijos. Si hay un hijo borracho, es un dolor de cabeza. Si hay un hijo irresponsable, es un dolor de cabeza para los padres. Hermanos, cuando la familia está unida en el mismo pensamiento y nosotros no tenemos que luchar con nuestros hijos, de que arrastrarlos para que caminen en las cosas buenas, qué descanso para los padres, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo que pasa en la iglesia. La iglesia es una familia más grande. Entonces usted tiene que agarrar el compromiso y crecer. Y por último, tiene que entender también que hay actividades grupales que nosotros quisiéramos que usted atienda. ¿Por qué? Porque la iglesia se organiza para hacer el trabajo. Y entonces el impacto en la comunidad termina siendo poderoso. ¿Por qué? Porque la comunidad es tocada. Usted no fue traído a esta congregación por gusto. Por gusto hasta usted. Así piensa, ¿va? Bueno, yo pienso, lo que quiero decir es, lo trajo el Señor porque esta congregación necesita algo que usted tiene, en dones, en talentos, en tesoro, en habilidades. Y aquí en esta congregación hay algo que usted necesita. Hermana, aquí hay algo que usted necesita. Mientras usted no se una, eso no se va a completar. Ese rompecabezas en su vida no se va a unir. ¿Por qué? Porque esta congregación lo va a conectar con los recursos divinos para la gloria de su nombre. Muy bien, hermanos, terminamos entonces esta mañana y digo diciendo, aquí veo por lo menos 3 manifestaciones del poder de Jesús que impactaron. La comunidad en primer lugar. La comunidad comenzó a darse cuenta que esos creyentes no eran solo un grupúsculo, eran personas en donde Dios se movía. El segundo fue el grupo mismo, comenzó a transformarse, comenzó a fluir el poder de Dios ahí, hermano. Ahí se suplían las necesidades, las personas eran sanadas, ahí los milagros comenzaron a ocurrir. Algo estaba pasando en esa comunidad de creyentes. La tercera cosa
es que cada individuo cambió su perspectiva, cambió la perspectiva de ver lo que tenía, de ver a Dios, de verse a sí mismo, y comenzó a verse como instrumento de Dios para suplir necesidades de otros. Y los que estaban necesitados comenzaron a ser ministrados. Y lo que encontramos es que el impacto se vio en que se fortaleció el trabajo corporativo y se fortaleció la vida de los individuos. Ya vamos a ver, si usted sigue leyendo Hechos, de repente el desierto, y se va al desierto, pues, y allá se encuentra con alguien que necesita oír la palabra. Después ustedes se van a dar cuenta que así pasa, esa es gente fortalecida. ¿Cómo necesitamos ser esa clase de iglesia? El poder del Espíritu. El poder del Espíritu tiene que estarle a usted ayudando a ajustarse. Ajustarnos, hermanos. Usted tiene que ajustarse. Porque si no se ajusta, se rompe. Y va a tener un accidente más grande. No estoy diciéndolo yo, no, es lo práctico, ¿verdad? Si en la casa nosotros tenemos algo que no se atiende, un chorro que comienza a gotear, bueno, la primera cosa que usted va a notar es que SACIN le va a mandar un recibo, porque ellos le cobran a uno como a 70 el metro cúbico extra. Y hay que arreglar ese chorro, hermano. Y si no lo arregla, la cuenta va a seguir subiendo y de repente no lo va a poder tapar, porque así pasa. Así pasa en la vida, hermanos. Hay que tratar las cosas pequeñas en nuestra vida para comenzar a ver la gracia de Dios. De gloria en gloria, ¿verdad? Y yo quiero que piense esta mañana, el poder del Espíritu está en nosotros, hermanos. Pero yo tengo que permitirle al Espíritu y también tengo que usar los recursos que el Espíritu de Dios pone en mí. Entonces usted tiene que comenzar a ver qué va a hacer con eso, con el poder del Espíritu. Lo que esta gente comenzó a darse cuenta es que Dios podía hacer más con sus bienes, podía hacer mucho en sus necesidades, podía hacer mucho. Ciegos utilizaban sus dones, maravillas y señales. La gente comenzó a darse cuenta que ese era un oasis del cielo y la obra comenzó a transformarse. Eso es lo que Dios ha planeado. Su comunidad, usted, allí, pregúntele al Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo su amor. Mira este canto. Este canto tiene esto que estamos hablando. Lléname de tu espíritu. Eso es lo que tiene que hacer usted, decirle: Señor, quiero que me llenes tú. Y de ahí deje que Dios actúe en su vida. El Señor le va a enseñar, el Señor lo va a moldear, el Señor le va a dar la capacidad para hacer los ajustes que requiere. Porque solo el soplo de Dios da vida, hermanos.
Solo el soplo de Dios transforma. Solo Él puede cambiar. Y eso va a ser realidad. Pero yo tengo que desearlo, pedírselo y suplicarle y decir: Señor, dispuesto estoy. Vamos a orar y luego vamos a volver a cantar este canto y decirle: Señor, eso es lo que yo quiero en mi vida. Señor, yo estoy aquí esta mañana escuchando tu palabra, escuchando lo que pasó con aquella gente, Señor. Pero es la realidad que tú has dicho en tu palabra. Yo les daré el Espíritu, yo les transformaré, yo les haré testigos, yo les enviaré al mundo. Yo quiero orar, Señor, que cada uno de nosotros encontremos esta mañana en tu Espíritu lo que necesitamos. Esta es la ciudad de refugio, Señor. Yo no quiero salir de aquí. Quiero refugiarme en este lugar para defenderme del enemigo y encontrar la vida que necesito para proyectarme hacia el futuro. Oh Padre, escucha a cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Algunos de verdad necesitan escucharte, Señor. Necesitan ser llenos. Necesitan, Señor, ser transformados porque su vida no va en la dirección apropiada. Pero el único capaz de cambiar la dirección eres tú. Quiero que tú lo hagas, Señor. Hazlo en mi vida, Señor. Dígaselo al Señor. Haz mi vida, Señor, los cambios de dirección que mi vida necesita. Señor, cambia la dirección que esta iglesia necesita. Oh Padre, esta congregación necesita la llenura de tu Espíritu, fluir en tu Espíritu. Por eso oramos para que nadie aquí, Señor, escape de tu presencia y nos enseñes a vivir para la gloria de tu nombre.